Valiéndose de la experiencia obtenida durante su carrera militar, el emperador realizó numerosos viajes a lo largo del imperio en los que inspeccionó a las tropas acantonadas en las distintas provincias. De hecho, más de la mitad de su reinado transcurrió fuera de territorio italiano. Mientras otros emperadores se marcharon de la capital únicamente durante los conflictos militares, él convirtió sus traslados en un elemento clave de su reinado, y así se lo manifestó al Senado y a la ciudadanía romana. Obtuvo el apoyo de los senadores más conservadores merced a un noble leal entre la aristocracia romana, Quinto Marcio Turbón, un veterano militar con enorme influencia entre las clases altas. Asimismo, estas mismas fuentes afirman que se empleó a los frumentarii con el fin de mantener el control de la capital e impedir el estallido de disturbios mientras el emperador se encontraba en el extranjero. Durante sus visitas escribía numerosas cartas al Senado en las que ordenaba la construcción de nuevos edificios oficiales. Durante la era adriánica se modernizaron las instituciones mediante la remodelación de infraestructuras. A menudo este era el propósito de sus viajes: ordenar la construcción de nuevas estructuras, diseñar edificios y edificar asentamientos. Asimismo, su amor a la cultura helenística le impulsaba a embellecer sus ciudades. Su inmenso séquito lo constituían un enorme número de administradores, arquitectos y constructores, que causaban una subida de impuestos en sus dominios. Speller afirma que durante su visita a Egipto se requisaron víveres con el fin de alimentar a sus hombres. Esto era una carga insoportable en un territorio con una agricultura de subsistencia, a causa de lo cual se extendió la hambruna y las condiciones de vida se volvieron terriblemente difíciles. Durante la Edad Media y el Renacimiento, los monarcas eran recibidos con desesperación en sus ciudades o territorios, ya que su visita suponía una carga fiscal terrible que recaía exclusivamente entre los más necesitados. En el año 119, los britanos se levantaron contra el imperio. Para acabar con los sediciosos, el emperador envió a Quinto Pompeyo Falcón a Britania. Las monedas emitidas en estos años dan testimonio del enfrentamiento. En el año 122 se inició la construcción del Muro de Adriano, cuya intención ha sido objeto de amplio e interesante revisionismo académico. En 1893, Haberfield escribió que el muro era una mera estructura defensiva. No obstante, Collingwood manifestó su desacuerdo con él en 1922. Numerosos autores han considerado el muro como un elemento indicador del límite de la autoridad imperial romana, como un monumento a un emperador incapaz de alcanzar renombre militar a causa de la ausencia de conflictos militares importantes durante su reinado, como un medio de mantener activos a los soldados e impedir así la insurrección de una tropa ociosa, o simplemente como un medio de mantener estable la frontera britana, evitando invasiones o movilizaciones de Caledonia. El emperador consideraba que las tribus que habitaban estos territorios rechazarían cualquier intento de romanizarlas, y era consciente de que su conquista sería demasiado costosa. A causa de todo ello, optó por ordenar la construcción del muro. A diferencia del Limes Germanicus, construido en madera, la ausencia de este material en la isla llevó a que el muro se construyera en roca. No obstante, la sección occidental de la estructura, que iba de Carlisle al río Irthing, estaba construida con tepes a causa de la ausencia de rocas. Este asunto causó la reducción de la anchura del muro de 12 a 7 pies. Quizás esta es la construcción más importante de las edificadas durante su reinado. Actualmente las ruinas del muro se extienden durante muchos kilómetros. En muchos sentidos, constituye la voluntad del emperador de estabilizar el imperio en vez de librar conflictos y llevar a cabo nuevas conquistas. Ordenó la construcción de un santuario a Britania en York.
Ese mismo año se marchó de la isla con destino a Mauritania. En el año 123 se trasladó a Mauritania, donde lideró una campaña contra los rebeldes locales. No obstante, tuvo que marchar a Oriente tras recibir unos informes que afirmaban que el Imperio Parto estaba reclutando numerosas tropas. Durante el trayecto visitó Cirene, donde se dio los fondos necesarios para el entrenamiento de nuevos soldados. Adriano ya había visitado esta ciudad en otra ocasión, cuando donó el dinero de la reconstrucción de los edificios destruidos durante la revuelta semita. Finalmente alcanzó la orilla del Éufrates, donde convino en un acuerdo con el monarca Osroes I. Tras inspeccionar el sistema defensivo del territorio, marchó a través de la costa occidental del Mar Negro y después se trasladó a la capital de Bitinia, Nicomedia. Esta otrora morada de monarcas era una ciudad desoladora, víctima de la furia de un terremoto que la había devastado tiempo atrás. Dotó a la ciudad de tanto dinero con el fin de restaurarla que sus habitantes le consideraron el reconstructor de Oriente. También visitó Bitinio Claudiópolis, donde posiblemente conoció a su amante Antino. Aunque no se conoce con certeza su edad, las estatuas construidas en su honor, en las que se muestra a un muchacho de 20 años, insinúan que tendría unos 13 o 14 años. Lambert afirma que se envió a Antino a Roma a fin de que se educara y que sirviera como cortesano. Tras su encuentro con Antino, marchó a través de Anatolia. Durante el camino se creó una ciudad en Misia que conmemoraba la caza de una osa. No obstante, la construcción de la ciudad también era consecuencia de la necesidad de establecer un asentamiento en el territorio donde estaba localizada una zona boscosa lista para el desarrollo. Los modernos historiadores no están de acuerdo en si el emperador supervisó la construcción hasta su término o si se marchó antes. Asimismo, Adriano ordenó la construcción de un templo dedicado a él y a Trajano en Asia Menor. En el año 124 se trasladó a Grecia, a tiempo de asistir a los misterios eleusinos. Aunque la tradición dictaba que los iniciados debían llevar armas en un momento de la ceremonia, se les impidió hacerlo con el objeto de no comprometer la vida del emperador. Durante su estancia, los atenienses le solicitaron que revisara su constitución. Entre otras cosas, demandaban una nueva tribu. En otoño de ese mismo año recorrió el Peloponeso. Su ruta ha sido reconstruida merced a las notas de Pausanias y de los numerosos templos y estatuas allí construidos. Cabe mencionar la estatua que erigieron los ciudadanos de Epidauro en honor a su restaurador. Asimismo, el emperador cedió numerosos fondos a Mantinea. Este hecho refuerza la teoría de que Antino era ya amante de Adriano como consecuencia del vínculo existente entre la ciudad y la residencia de Antino en Bitinia. En el año 125 alcanzó Atenas. Allí estuvo al frente del festival en honor a Dionisias e inició la construcción de numerosos edificios oficiales, entre ellos un acueducto, amén de terminar el templo de Zeus olímpico iniciado años atrás. Cuando llegó a Italia se detuvo en Sicilia. Aunque se desconoce lo que hizo durante su estancia, los tallados de las monedas emitidas en estos años le honran como el restaurador de la isla. Una vez en Roma, completó la restauración del Panteón y la construcción de su villa, la conocida Villa Adriana, ubicada cerca de Tívoli. En marzo del año 127, realizó una gira a través de Italia. Atravesó Cupra Marítima, donde restableció el culto a Cupra, diosa picentina de la tierra, y remodeló el sistema de desecación del lago Fusino. Asimismo, dividió Italia en 4 territorios que serían administrados por legados consulares. Esta impopular medida no sobrevivió más allá de su reinado.
Cayó enfermo en esta época. No obstante, su enfermedad, cuya naturaleza se desconoce, no le impidió visitar África en el año 128. Su llegada estuvo acompañada de un augurio favorable. Allí inspeccionó y aleccionó a los soldados. Volvió a Italia en el verano de ese mismo año. Tras una breve estancia, el emperador emprendió otro viaje que durará 3 años. En el año 128 asistió nuevamente a los misterios eleusinos. Visitó Atenas y Esparta, las dos ciudades que se habían enfrentado por obtener el control de Grecia. Al parecer, el emperador se planteó resucitar la Liga Anfitonina, que tendría su base en Delfos. No obstante, acabó desechando la idea. El Panhelenión iba a ser un consejo donde se reunirían los representantes de las ciudades griegas más importantes. Tras ordenar los asuntos del territorio, se trasladó a Éfeso. Tras la construcción de Antionópolis, Adriano se trasladó a Roma o se quedó en Atenas con el objeto de ir al Medio Oriente, donde había estallado la Segunda Guerra Judeo-Romana en el año 132. Los estudios epigráficos realizados en la zona revelan que se situó al frente de las tropas que combatieron a los sediciosos. En el año 133 volvió a Roma, de acuerdo con el testimonio que ofrece la epigrafía a través de Iliria.